Siempre, ¿no? Mire, le voy a compartir un video, un breve tape de hoy que tiene que ver con Horacio Rodríguez Larreta. Veamos qué es lo que pasaba. Yo no sé si el actual jefe de gobierno será presidente o no de todos los argentinos. Ojalá sea el primer jefe de gobierno de hacer algo diferente a Macri y de la Rúa, porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba. Estaba cambiado, pero hablaba Máximo Kirchner sobre Lo Larreta. escuché en vivo y en directo, lamentablemente. ¿Y qué ¿no? sintió en ese momento? Y a mí cada vez que habla Máximo me agarra el síndrome de ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué hizo este chico? Es el jefe de bloque de la Cámara de Diputados del partido más poderoso de la Argentina y candidato, según dicen, a la presidencia. ¿Qué hizo en su vida este chico? Primera pregunta, ¿eh? Porque realmente si hay un ataque a la meritocracia y al esfuerzo, es este, ¿no? Primera cosa. Segundo, confirma un pensamiento que yo tengo, que estos son medievales, feudales. Esto de que la mamá decide que el hijo va a ser el próximo candidato a presidente y para prepararlo lo mete de jefe, medieval, ¿no? Una dinastía familiar en la época de... Y lo último es, digo... Dejemos de lado la polémica sobre el pasado. ¿Se pueden concentrar en gobernar? A ver, están hablando de la deuda. 20.000 millones de dólares aumentaron la deuda en más o menos 10 meses. ¿Cuánto es eso de aumento de la deuda? Es mucho más de lo que tomamos nosotros. Con la diferencia que nosotros agarramos con un déficit primario de más de 5 puntos, que sumado en 4 años, si no lo hubiéramos reducido, hubiera significado, financiado con deuda, 120.000 millones de dólares. Como lo bajamos a 0,5, el primario, aumentamos la deuda en 70.000 millones, que se gastaron en pagar las deudas anteriores, en financiar el déficit mientras bajaba. Le dejamos 0,5. Ellos nos dejaron nosotros 5 y lo aumentamos 70.000. Al ritmo que van, lo van a aumentar más de 100.000 millones de dólares. Cuando arrancaron con un sistema fiscal prácticamente consolidado, 0,5%. Tenían superávit energético, tenían superávit comercial, les dejamos superávit comercial. Vivieron 7 meses. Un año sin emitir estuvimos nosotros. ¿Nos costó el gobierno? Sí, nos costó el gobierno. Les permitió a ellos emitir, triplicaron la banda de los Levar. Pero lo vamos a dejar picando para después la tanda. 7 meses viviendo de la tierra arrasada que dejamos nosotros. Ahora empieza la realidad kirchnerista. Muchos del 41%, Fernando, se preguntan, y bueno, ¿y por qué sucedió lo que sucedió? Y finalmente los que decían que no iban a volver, volvieron, pero nos lo contestás después de la tanda. Breve corte y ya volvemos. Y la pregunta que quedó para Fernando Iglesias tiene que ver con cómo llegamos a este 2020 de la manera que llegamos. Bueno, porque el 48% de la Argentina votó esto, ¿no? Vos me preguntaste cómo es que ellos habían vuelto, en realidad. Yo la pregunta que me hago es cómo es que terminamos el gobierno. Primera vez en 90 años que un gobierno civil no peronista termina el gobierno. Pero si la economía hubiera funcionado un poco mejor. Y sí, la economía funcionó como funcionó, pero vos arrancás con déficit fiscal. O sea, era un agujero la economía que nos dejaron. O sea, cuando vos decís déficit fiscal 7%, eso la Argentina lo tuvo antes del Rodrigazo, antes de la tablita de Martínez de Oz, antes del 2001 y antes de la hiperinflación. Y eso unido a dólar atrasado como en la convertibilidad, tarifas atrasadas como en el Rodrigazo, déficit comercial, superávit hecho pelota. Encima vas a gobernar y tenés en contra 19 de 24 gobernadores. Las dos cámaras nunca pasó para la oposición. Digo, mira, Fernando, de fondo está... fue difícil manejar eso. Nosotros no podemos hacer cargo de algunos errores, no decimos que no hemos cometido esos errores. Ahora, cuando haces la explicación, hay que ver el contexto. Yo creo que lo raro es que hayamos terminado, por primera vez en 90 años, y que hayamos hecho la mayor corrección macroeconómica de la historia, cuando vos agarrás cómo agarramos el déficit, cómo lo dejamos en todo, la mayor corrección macroeconómica de la historia, sin que el país volara en 1000 pedazos, porque la Argentina hizo correcciones macroeconómicas. Se llamaron Rodrigazo, hiperinflación, 2001. Nosotros hicimos una corrección de esa magnitud sin que el país volara en pedazos. Nos comimos 2 años de recesión y perdimos el gobierno. Bueno, vamos a volver, como decían los muchachos. Mira, de fondo lo tenés al expresidente Macri. Me acuerdo de una frase de él en su momento cuando acababa de asumir que decía, si yo le digo a la gente lo que realmente encontramos, es como un avión en turbulencia que le decís al que está dentro del avión que va a explotar. ¿Se equivocó con eso? Sí, yo lo dije, yo lo publiqué un artículo sobre esto en La Nación, en Tempi non sospetti, como dicen en tiempos en que no se puede sospechar. Lo publiqué en aquel momento
Y creo que el balance que hoy hace Mauricio es distinto. Cree que él cree ahora que fue un error, que es una cosa que debimos haber dicho. Te voy a compartir un informe que tiene Pablo Fernández Blanco, que le va a caer bien. ¿Cómo le va a caer a Iglesias? Y vamos a ver, ahora lo va a ver y al final nos cuenta. Estamos hablando de que van a volver ustedes supuestamente y te cuento que en el PRO tomaron nota de que hay un grupo de políticos, de economistas que empezaron a hacer política, algunos hace más tiempo, otros hace menos tiempo, pero que tienen mucho asidero entre los más jóvenes. Me refiero a los ruidosos, esto lo digo respetuosamente, libertarios. Sobre todo la figura de Javier Milei y de José Luis Espert. Acá estamos viendo un video, les pido un segundo, lo podríamos ver. Este es un video lo podríamos ver completo. Esto es una convocatoria de Javier Milei que termina con una arenga importante. Ahí está Milei, una especie de rockstar, se autodefine con rockstar. Quiero escucharlo a Milei. Gracias por acompañarnos otra noche más. Gracias por acompañarnos en este Tour de la Libertad, que los está asustando. Se entiende, ¿no? El tono, se entiende. Ahora viene con una frase un poco más subida de tono. Habrá que estar asustados en serio. ¿De quién habla, Pablo? Este es Javier Milei y habla de, por ejemplo, el PRO, habla del Frente de Todos. Pero el PRO está asustado de él, que es liberal. Claro, y ahora te voy a terminar. Eso es lo que dice Milei, no de ninguna manera lo digo yo. Vamos a lustrar nuestros zapatos y los vamos a echar a patadas en el mundo. Estos son los actos de Javier Milei y José Luis Espert. José mira con cara de mucha sorpresa. ¿Qué ocurre? Más allá Nunca de... había visto esta inmersión. Bueno, hay muchas de estas. Pero ¿qué pasa? Volviendo al tema de la política electoral, y porque vos sabés que en el poroteo de los votos todos valen. Hay una línea interna del PRO, está encabezada por Patricia Bullrich, nada menos que la presidenta del PRO, que tomó nota de esto. ¿Y de qué tomó nota? Que este movimiento de libertarios mueve mucho el amperímetro en los jóvenes, donde al PRO le cuesta llegar. No tanto al Frente de Todos, pero un poco más al PRO. El PRO aumenta en caudal de votos a mayor edad. Esto, digo, es la generalidad. Obviamente va a haber muchísimas excepciones. Convocaron a una figura libertaria importante, ¿sí? Otro habitué de Mesa Chica, Roberto Kachanowski. Ahí lo tenemos. Y todo comenzó acá. Ahí lo tenemos, Paula, en Dandy, sí. en Martínez es Dandy, ¿sí? Ahí está. Kachanowski tomándose un café, la de acá más cerca nuestro, a la izquierda de Patricia Bullrich, está Paula Bertol, que fue funcionaria también del gobierno de Cambiemos, Juntos por el Cambio, y ahí naturalmente Patricia Bullrich. En esa conversación, José, hubo propuestas y Patricia Bullrich le dijo, yo hablé con Patricia Bullrich, le pregunté, ¿van a sumar a los liberales? ¿Quieren los votos de los liberales? Patricia Bullrich me dice, no solo los votos, también las ideas de los liberales. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de una coalición donde se discute todo, donde nadie se impone y una coalición con capacidad de gobernar. La particularidad, sí, del otro lado de los libertarios, Espert Milei, es que los votos que sacaron no alcanzan obviamente para aspirar a una presidencia ni mucho menos. ¿Y cómo juegan? Te pregunto, ¿te gustaría tenerlos en tu equipo? Pero, de nuevo, me siento... Mira, yo con Kachanowski me he peleado muchas veces, inclusive en estos Sí. estudios, pero cuando me enteré que estaban charlando, siempre le he reconocido la capacidad, la honestidad, y le mandé un email que él me contestó dándole bienvenida y espero que esté, así como me parece que Loperfio o López Murphy son gente seria que merece, y nosotros necesitamos tener una posición económica en muchas cosas mucho más liberal. Son bienvenidos y yo estoy de acuerdo con ellos. Otra cosa me parece que son Espert y Milei, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar por qué son otra cosa. Breve corte, ya volvemos. Fernando, la última pregunta tiene que ver con ese famoso Zoom que vimos, que se hizo famoso, que ahí surgió la denuncia del adoctrinamiento, que bueno, el fin de semana una entrevista y una investigación de Alejandro Horvat dejó en evidencia. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste cierto uso político de esa charla que habías tenido con la ministra de Educación? No, pobre Soledad, le cayeron encima por decir la verdad, porque ese es un país que es así, que cuando uno dice la verdad sobre situaciones graves, en vez de enojarnos con la realidad, nos enojamos con el mensajero, con el que lo dice. Y la verdad es que hay adoctrinamiento. Yo tengo un proyecto presentado para garantizar que haya por lo menos una oficina chiquita de 3 o 4 personas que reciban las denuncias y que informen desde la Cámara de Diputados para que se pueda intentar revertir esto, y que haya adoctrinamiento, ya lo sabemos, es una vieja tradición, la razón de mi vida, agarren los libros
Perón me ama, Evita me ama, mi mamá me ama. No están inventando nada nuevo. Y me parece que pobre Soledad, que además se la agarraron con ella, primero por decir la verdad, y segundo porque está haciendo algo que es lo que hay que hacer, que es empezar a abrir las escuelas. No puede ser que un año, le hicieron perder un año de educación a los chicos. Deberían renunciar. Ginés García, Trota, ¿qué hacen ahí todavía? Causaron cerraron las escuelas un año, como en casi ningún lugar del mundo. Tenemos como 38.000 muertos, el cuarto lugar en muertos por habitante del mundo, y Ginés García y Trota siguen ahí como si nada. A ellos no lo repudian. Repudian a Soledad Acuña, que dice la verdad y que además es una funcionaria competente. Fernando, gracias. Al contrario, muchas gracias. Esto fue Mesa Chica. Nos reencontramos el fin de semana con nuestra comunidad de negocios. Quédense con lo que el día se llevó.